Comienza nuestro panel de conversación Voces del Poder. Es el espacio que dedicamos cada mañana a la conversación con nuestros panelistas invitados. Y nos acompaña en el día de hoy Julio Izammit, exministro de Bienes Nacionales e investigador del Instituto Res Publica. ¿Cómo está, Julio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y Ricardo Montero, ex subsecretario de Defensa, también está con nosotros. ¿Cómo está, Ricardo? Muchas gracias por la invitación, buenos días. ¿Tu estreno en los paneles de aquí en Acá Voces sí, del Poder? un gusto. Sí, llegar, ¿cierto? además un título potente, Voces Voces del Poder. Me muy siento bien. muy honrado. Gracias por estar con nosotros. No solo Bienvenido, además. Sí, absolutamente. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Hace un rato estábamos viendo imágenes del punto de prensa de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf. Terminó este encuentro que convocó el presidente Kast con los tres poderes del Estado y otras instituciones para abordar la situación y el caso que se está investigando respecto al destino y el paradero de estos menores de edad que provenían de Haití. Todo esto surge a partir de un preinforme de Contraloría, pero ya hay abierta una investigación del Ministerio Público, así que el asunto está bien formalizado y encauzado. Primero partamos con la señal que se da hoy día. Ricardo, ¿cómo ves tú esta señal que da el presidente Kast con esta convocatoria que hace? Creo que es importante y creo que hay que valorarla, especialmente por el tono de la ministra. La ministra hace un llamado a perseguir eventuales responsabilidades, eso me parece fundamental, investigar todo lo que sea necesario, pero además transmite que el presidente hace un llamado a todos los sectores a tratar este tema con responsabilidad. Y creo que ese punto es fundamental, no podemos sacar provecho de situaciones, interés personal, cuando esto creo que a esta altura se hace evidente que es una responsabilidad de Estado. Acá hay un procedimiento en que el Estado se tiene que coordinar mejor. Primero, esto sale de un informe de la Contraloría que debería ser reservado, eso ya primero es preocupante. Segundo, en las visas hay al menos 7 u 8 actores estatales que deberían tener una mejor coordinación en el desarrollo de este procedimiento. La DGAC, el Servicio de Migración, Niñez, Interior y varios otros servicios, y creo que falta ahí parte de coordinación. Sin perjuicio de eso, y creo que es importante, hay antecedentes directos de que el Estado ha estado actuando. Hay denuncias desde el 2023, el servicio entregó antecedentes el 24 y el 25, esto ya está en investigación en la Fiscalía, hay gente declarando, la DGAC tiene procedimientos internos, la Contraloría está haciendo una investigación, pero al parecer todo esto no fue suficiente. Julio. Bueno, yo coincido en que el tono de la ministra Wolf que acabamos de escuchar es un tono muy esperanzador por varias cosas. Primero porque es un tono decidido respecto a quizás lo más importante que no podemos perder de vista, que es buscar a los niños y saber qué es lo que pasó con ellos. Aquí esto es un universo de niños que todavía no tenemos claridad de cuántos jóvenes, de cuántos niños estamos hablando. O sea, se habla, algunos hablan de 70, después de 100, pero la verdad es que el director del Servicio de Migración dijo que hay un número mucho mayor de niños de los cuales no tenemos antecedentes ni paradero. Por tanto, primero aquí conviven realidades distintas. Lo primero es la necesidad de buscar y encontrar a los niños. Segundo, de identificar los flancos débiles que tiene la administración del Estado. Yo coincido con Ricardo que aquí hay un problema de Estado, pero sobre todo por la cultura del oficio. O sea, a mí lo que me da vergüenza cuando escucho las respuestas es que yo mandé un oficio. Entonces, claro, cumplió el mínimo, o sea, el mínimo mandar un oficio. Y toda persona que estuvo en el gobierno sabe muy bien que la manera que uno tiene de protegerse es mandar un oficio. Sabes que cumplí el mínimo legal, oye, te enteraste de esto, hice un check. ¿Para qué? Para cuando esto sea un problema y te llame un canal, tú vas a poder tener una muy buena respuesta. Es la típica que te dice el jefe de comunicaciones. Mandaba un oficio, ¿tenemos algo que mostrar? Sí, tengo algo que mostrar. El tal año mandé un documento. Pero la pregunta de fondo es, si aquí hay autoridades que se enteraron de esto, ¿se quedaron tranquilos solo con mandar el oficio o activaron una serie de gestiones políticas, administrativas, para poder encontrar a los niños? Ese es el tema de fondo. Entonces, yo ¿No se hizo o no lo tienes claro? No tengo antecedentes, pero cuando tú escuchas al director del Servicio de Migración anterior, hoy día en el Mercurio aparece unas declaraciones de él, en ningún momento habló de su gestión administrativa. Todas sus respuestas son, yo comuniqué, yo informé, yo advertí. La pregunta de fondo es, ¿qué logró? Porque hoy día lo que tenemos es mucha obligación de medio, pero poca obligación de resultados. Entonces, cuando alguien dice, yo mandé un oficio, ¿usted creyó que el oficio era la última parte de su gestión o usted de verdad creía que tenía que hacer algo más? Y ahí está mi llamado de atención. Hoy día vemos con mucha claridad este problema, pero esto se extiende a toda la administración del Estado en muchos otros temas, que es la cultura del mínimo, la cultura del burócrata, podríamos decirme. Yo mandé un oficio, la respuesta de todos los organismos ha sido el oficio. Y la tercera es que, y tú partiste, Ricardo, hablando de eso, la responsabilidad. Pero insisto que es la tercera cosa. Muy relevante, aquí no se puede aguar la responsabilidad, no puede quedar una responsabilidad líquida, tiene que haber responsabilidad,
pero sinceramente en estos momentos es la última de nuestras prioridades. La primera prioridad tiene que ser buscar encontrar a los niños. Claro. Segundo, identificar los flancos débiles del Estado que puede estar pasando en otra área. Y tercero, naturalmente, saber quién fue los responsables de esto. Claro, y ahí está el mandato del presidente en esta fuerza de tarea interministerial, es dar con el paradero de los niños, que claro, es el primer asunto. Ahora, respecto a lo que plantea Julio, Ricardo, sobre la responsabilidad y cómo se hace cargo, ¿el Estado respondió ante la gravedad de las denuncias que estaban ocurriendo, que se generaron, como tú decías, yo desde creo el que 2023? lo que se ve ahora es que el Estado podría haber respondido mejor, pero entendiendo que esta es una situación muy grave y que hay que resolverla lo antes posible, como las prioridades que estamos hablando, hay que entender cuál es la situación. Acá hay mucha gente de nacionalidad haitiana, de Haití, que tiene hijos que están en la isla. Y ha habido un procedimiento por varios años de cómo puede haber un tema que está legislado, que es la reunificación familiar. Y dentro de eso hay un proceso de visa que se tiene que hacer en Haití se otorga, después viene con una autorización, algunas veces por charter, la seguridad del charter la autoriza la DGAC, llega acá, y acá hay un control de la PDI. La PDI tiene que controlar que haya un adulto responsable viajando con ellos, que el documento esté correcto y entregárselo al padre o al tutor que corresponda. Claro. Y no hemos dado cuenta que en ese proceso han habido falencias. Pero este es un proceso de varios años en que se han tomado medidas, en que hay una denuncia en la Fiscalía del 2023. El mismo director actual de Migración firmó una solicitud al gobierno, un acuerdo en la Cámara, solicitando que se flexibilizaran las medidas para poder incorporar gente de nacionalidad haitiana acá en Chile. ¿Siendo diputado? Siendo diputado. Hoy día lo dijo el exdirector de Migración, y está ahí pública la moción, que se solicita que se revise y que se vea cómo se puede flexibilizar. ¿Y por qué? Porque hay una situación que acá nadie está tomando en cuenta. Hay un Estado fallido que es Haití. Y hay cientos de muertos todos los meses. Y hay una situación de violencia e ingobernabilidad. Tanto así que el año pasado el gobierno de Chile cerró el trámite consular respecto a visas. No hay visas desde el segundo semestre del año pasado. Ya no se están otorgando porque no tenemos la capacidad de poder certificar esa documentación. Entonces acá hay un problema urgente que son los niños y hay uno de fondo de qué hacemos con esas familias que hoy día están separadas entre Haití y Chile. Ahora, se entiende que la situación se detuvo de alguna manera, ¿no? Que esto el año 2027 ya con las denuncias que se presentaron respecto a ciertas aerolíneas y las alertas que se levantaron, se detuvo ese proceso migratorio. Pero, ¿cuál crees tú que es el desafío ahora, Julio, para el Estado? Entendiendo que acá hay muchos estamentos que están involucrados en todo este proceso, la DGAC, el Servicio de Migración, la PDI, etcétera, pero para evitar una situación de este tipo. Sí, déjame hacer un comentario previo muy breve. Yo coincido con Ricardo que efectivamente Haití es un Estado fallido y por tanto respecto a aligerar algunos requisitos para que las personas puedan cumplir, es como cuando hoy día estamos viendo el tema de la migración venezolana, le pedimos pasaporte, no tienen pasaporte y no hay consulado de Venezuela, entonces es un poco la trampa en solitario, ¿cierto? Porque les pedimos pasaporte para regularizarlos, pero la verdad que son migrantes irregulares que no tienen pasaporte y para poder obtenerlo tienen que salir ilegalmente de Chile, obtenerlo en otro país de América Latina y volver a entrar ilegalmente a Chile. Es una cosa muy, muy tortuosa. Pero lo que no hay, Ricardo, es un Estado fallido en Chile. Hay un Estado fallido en Haití y yo entiendo sus argumentos. Estamos de acuerdo. Pero lo que no puedo entender es que en Chile nosotros no hayamos cumplido. Chile es un país que está buscando el estándar OCDE, es un país que es uno de los 2 o 3 ingresos per cápita más altos de América Latina. Entonces, lo que no nos pongamos el estándar haitiano, ¿cierto? Nosotros ponemos el estándar no lo he puesto para que no ponga palabras. Pero me refiero a como, yo coincido que efectivamente hay un Estado fallido en Haití, pero Chile no es un Estado fallido y por eso nos duele tanto lo que está pasando en Chile. Lo que pasó con la PDI, tú dijiste 3 requisitos. Bueno, el tercero, la PDI, claramente no se cumplió. O sea, entregarle el niño a un adulto responsable no se cumplió. No sabemos dónde está. Incluso el informe de la Contraloría mandaron una cosa fiscalizar. Es que no sabemos idea dónde está, pero ¿con qué argumento dices que la PDI no entregó a con el informe de la Contraloría? El informe de la Contraloría lo que dice es que mandaron... completo todavía, no está afinado. Pero la parte que nos dice es lo importante, y dice que fueron fiscalizadores a una casa. Hay niños que pusieron... Pero eso es domicilio, no la persona que entregó la PDI. Es que yo no quiero... Pero escucha la idea para que la puedas rebatir. En el fondo es, tú entregas niños, se pusieron un domicilio, y cuando fueron a esa casa los fiscalizadores, lo que le dijeron los vecinos es, pero si a esta casa llegan permanentemente niños, muchos niños llegan a este lugar. Entonces, bueno, todas esas señales de alerta tendrían que habernos movido a algo mayor que solamente, insisto, haber mandado un oficio. Entonces, hay aquí una falla de la DGAC, por supuesto. Aquí hay una falla de la PDI, por supuesto. Del Ministerio Público, ni qué decir. O sea, el Ministerio Público recibe una denuncia como esta, el 2023,
y no pasa nada hasta el 2026. O sea, una denuncia hay le muchas creció en instituciones. 2023. Una denuncia, el fiscal nacional, algo de esto va a tener que explicar en el fondo. Yo entiendo que la fiscalía también está sobrecargada de denuncias y una serie de cosas, pero esto no es una denuncia menor. Yo venía escuchando en la radio algunas declaraciones a propósito de la DGA6. Pero es que yo solo veo el avión. En el fondo, cuando tú tienes alerta de que hay aviones y que en Haití hay agencias que se dedican al trámite de visas, igual que en Bolivia y en muchos otros lugares, naturalmente hay señales de alerta que hay que tener más cuidado. Ricardo. Yo voy a seguir la recomendación del presidente Kast y el comunicado que acabamos de escuchar. Yo reitero el llamado a la responsabilidad al tocar este tema y también a perseguir responsabilidad en todo lo que sea necesario. Chile tiene una institucionalidad sólida, es responsable a nivel internacional y es referente, y acá hay una muestra de un tema que hay que mejorar. Ahora, yo no puedo dejar pasar que se diga que la PDI no entregó a los padres cuando es algo que no está certificado. Una cosa distinta es que la PDI reciba a los niños y entregue o no entregue a los padres, lo que está en discusión, y otro es que no sepamos el domicilio. El domicilio, cuando uno aplica la visa, pone un domicilio específico. Ese padre, haciendo todo el procedimiento, puede haber recibido al niño y haberse cambiado de domicilio. Y cuando vayan al domicilio, ese padre ya no esté. Entonces, creo que acá hay que criticar a todas las instituciones que correspondan, se tienen que hacer responsables de todo lo que corresponda, pero como dijo el presidente Kast, con responsabilidad para que cuidemos a las instituciones. Está como regalado hoy día esto que estamos en una crisis, que el Estado es un desastre, que necesitamos una mega reforma, una ley de reconstrucción, de demolición, de restauración. Y creo que las instituciones hay que cuidarlas porque a largo tiempo son importantes. Solo para terminar, porque se nos va el tiempo y tenemos que ir a la pausa, pero para terminar, ¿qué reflexión hacen ustedes respecto a la forma en la que ha sido tratado el tema migratorio a la luz de este caso? Y digo, el tema migratorio hay que ir por lo menos a una revisión de 10 años, ¿no? Porque hace mucho rato, pero hay una lectura, hay una lectura política, digamos, del fenómeno migratorio que ha derivado de la situación en la que estamos. Y me gustaría que una pincelada, digamos, sobre eso a partir de este caso, ¿no? Lo primero es que el Estado de Chile no estaba preparado para estos niveles de migración. Las principales colonias eran de peruanos y ni siquiera en los últimos 10 años, que es el plazo largo, sino que en los últimos 5 pasó a ser la venezolana. El Estado no estaba preparado en su institucionalidad, no estaba preparado en su frontera y no estaba preparado para que una dictadura hiciera o forzara una migración de 8 millones de personas desde Venezuela. Ahora bien, la migración hay que tratarla también con responsabilidad. Acá, desde la derecha y desde la izquierda se ha dicho, ojo, la crisis de natalidad en Chile es brutal. Vamos a necesitar personas, hoy día lo necesitamos en la cosecha, vamos a ver en qué se necesita adelante. Entonces hay que hacer un llamado a que esto se trate de forma responsable, de que se regularice y que ojalá, como ha avanzado el Estado, avanzamos en frontera, avanzamos en institucionalidad, en este y otros temas seamos responsables y seamos lo más profesionales posible en la forma en que tratamos la migración y ojalá no la tratemos con populismo ni con una distancia que de repente es bastante fácil y bastante simple para las cámaras, pero que tiene un problema de fondo que es mucho más real y es mucho más intenso. Julio, lo último antes de la pausa. Sí, no, muy breve, pero en el fondo, naturalmente Chile no estaba preparado. Es más, nuestra legislación, si tú ves la Constitución Política de la República, es muy abierta a la migración. O sea, le da derechos políticos ciudadanos muy tempranamente. O sea, alguien llega a 5 años y tiene derecho a voto. ¿Pero por qué? Porque Chile no era un país receptor o masivamente receptor de migrantes. El punto es, como decía Ricardo, que tenemos una dictadura en Venezuela que ha forzado niveles de migración superior equivalente a países que están enfrentando guerras en Medio Oriente. Entonces, la verdad es que eso te movió un poquito el piso. Yo soy particularmente partidario de la migración. Creo que la migración te dinamiza a los países, te dinamiza la cultura, su economía, pero como siempre se ha dicho, cumpliendo las reglas, como dicen por ahí, bienvenidos todos los que entran por la puerta a tu casa. Julio Samit y Ricardo Montero están con nosotros aquí en Voces del Poder. Pausa y volvemos con nuestro panel de conversación de esta mañana. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Seguimos en nuestro panel de conversación de esta mañana en Voces del Poder. Nos acompañan hoy Ricardo Montero y Julio Isamit, aquí en el estudio de CNN Chile Radio. Julio, Ricardo, hablemos de la acusación constitucional que está en momentos bien importantes. Está sesionando la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del exministro Grau. Pero pongámosle un ingrediente extra. Ahora se abre la posibilidad de que quizás sea acusado constitucionalmente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Es algo que ya plantean desde algunos sectores de la oposición, digo algunos solamente,
pero nos lleva a un escenario como de una suerte de empate o un potencial empate de acusaciones en contra de un exministro y el que está en ejercicio. Julio, ¿cómo ves esta discusión a la luz de eso? No, a mí lo que me preocupa es la temporada de acusaciones constitucionales. Ajá. Si tú ves la figura, el instrumento jurídico de la acusación constitucional, hay más de 50 acusaciones en las últimas 3 décadas, pero al final todas se concentran en los últimos 10 años. Entonces, en el fondo, o gran parte, para no decir todas, gran parte se concentra en los últimos 10 años. Y es una señal un poco del declive del debate público, el declive institucional que está enfrentando el país. Lo digo por la acusación constitucional en el gobierno del presidente Piñera, en el gobierno del presidente Boris usó lo mismo, no contra el presidente, pero sí contra con los ministros. El presidente Piñera fue acusado constitucionalmente 2 veces, o sea, en un periodo de 4 años. Entonces, la verdad es que en eso yo creo que hay que hacer un llamado a la calma y al uso de otras herramientas jurídicas. Lo digo porque nuestra Constitución política considera una serie de instrumentos para fiscalizar el poder político. Naturalmente, la Cámara tiene la facultad y la obligación de fiscalizar los actos del gobierno, pero tú puedes citar a un ministro, tú puedes interpelar a un ministro, tú puedes hacer comisiones investigadoras. Y la acusación constitucional es una especie de bomba atómica del orden jurídico. Está forzando a un presidente a quitarle la confianza a un ministro, a cambiar a un ministro. Ante o bien, algo muy grave, digamos. O sea, mira, en el orden constitucional no hay peor cosa que la acusación constitucional. Entonces, mi llamado es un poco a bajar el tono y a usar la herramienta que considera la Constitución. Cuando me dicen, yo no soy partidario de Nicolás Grau, ni creo que haya sido un buen ministro de Hacienda, ni tampoco de Economía. Pero dicho eso, uno podría decir, ¿lo citaron? ¿Hubo una comisión investigadora? ¿Hubo una interpelación? Porque si no, tú estás yendo, es como cuando en el colegio nos decían, no se salte el conducto regular. Oiga, quiero hablar con el director, es que me acabo de pelear con un cabro en la cancha. No, pues, habla con el inspector de pasillo, con el profesor, hablaste con el cabro, el profesor de educación física. No, aquí vas a hablar con el director o, lo que estábamos hoy día, hice una denuncia en la superintendencia. O sea, para ser explícito, no estás de acuerdo con la acusación. Yo no estoy de acuerdo con las acusaciones y particularmente... No, pero con esta en particular. No estoy de acuerdo con esta. No, con la acusación estoy de acuerdo siempre y cuando se cumplen los requisitos. Ok. A mí me parece que esto es destemplado en orden a lo que se quiere conseguir y creo que no contribuye al debate de amistad cívica que deberíamos tener en los próximos años. Ricardo. No aprendemos, es impresionante que no aprendemos. O sea, en un lugar u otro, el que toma el discurso lo toma en contra y no aprendemos. Van 10 años de acusaciones, más de 10. Todavía hay gente que se arrepiente de haber aprobado acusaciones hace más de 10 años y hace 5. Y el que está al frente parece que tiene una autoridad que es especial. Entonces, los últimos 3 gobiernos han habido acusaciones y siempre el que está acusando tiene la razón y el otro es el que está negando y seguimos sin aprender. Tuvimos 9 acusaciones en nuestro gobierno, afortunadamente las 9 fueron rechazadas, 8 en la Cámara, una en el Senado, y ahora volvemos a la misma cantinela, una acusación a un ministro de Hacienda que se basa principalmente en errores en las proyecciones económicas. En datos que van cambiando, en que el mismo ministro que está hoy día en ejercicio dice que esas proyecciones van variando y no pueden ser absolutamente garantizadas. Uno revisa el 52 número 2, la acusación constitucional, y uno dice, ¿dónde está la infracción a la Constitución, la infracción a la ley? ¿Dónde está la ley que no se ejecutó? Y no están los argumentos. Y esto obviamente debilita las instituciones porque nos hace nivelar hacia abajo y ¿qué es lo que sale? Abre la discusión de la temporada de acusaciones constitucionales. Claro. Y entonces ahora aparece gente aislada de la oposición señalando que, bueno, si hay una, entonces una más otra, y vamos de nuevo con esto, que insisto, una institución que es muy delicada, que está en la Constitución, que es perfectamente legal, tiene que ajustarse al más alto estándar de derecho, y en estos casos no lo hace. ¿Y qué efectos tiene para la política, por ejemplo, para el funcionamiento de la relación entre el gobierno y el Congreso, en términos generales, no en este solamente, el que se baje el listón, digamos, de exigencia de una acusación? Tiene 2 efectos. Uno, de la interacción política, que a mí me parece muy grave, porque vamos cada vez nivelando hacia abajo y esto no hace mejor ni al oficialismo ni a la oposición. Pero lo segundo que me parece más grave es que nosotros ya estamos en el margen de error de aprobación, los políticos y las instituciones políticas, y esto nos sigue hundiendo. La gente ve pelea que no tienen ni un sentido. En vez de estar discutiendo temas importantes, nos focalizamos en temas como esta acusación, en vez de estar tramitando, por ejemplo, una ley extremadamente compleja, como es esta ley que va cambiando de nombre, pero conocida como de reconstrucción. Entonces, creo que pierde el foco de la discusión y además nos debilita públicamente a todos. Nadie sale ganando con esto. Claro, y para el ministro Julio puede ser complejo también porque, de alguna manera, el ministro reconoce que efectivamente en economía es imposible hacer una proyección a ciencia cierta, ¿no? No es una ciencia exacta. Y puede ponerle de alguna manera
trabas en el camino y algo de ruido al esfuerzo que está haciendo por sacar adelante el proyecto. Sí, ahora, hay varias cosas que se mezclan, porque Sebastián Edwards publicó una columna muy buena y dijo, Sí. bueno, si usted lo que quiere ver es, aquí hay un error muy grave, veamos cuánto fue la distorsión del cálculo. O sea, porque todos los ministerios de Hacienda se pueden equivocar en la proyección. Tú lo que podrías ver es si este cambio fue grotesco, ¿ya? Ahora, una cosa que yo creo que no es bueno dejar pasar es que naturalmente aquí hay un debilitamiento de las arcas públicas y hubo una gestión muy deficitaria del Ministerio de Hacienda. Yo no me sorprende que Mario Marcel vaya a defender a Grau porque al final parte importante de lo que se está cuestionando es la gestión de Marcel, en verdad. Es la gestión de la directora de presupuesto, la gestión de Mario Marcel, que Nicolás Grau fue la cara visible en los últimos 6 meses, pero nadie sinceramente cree que Nicolás Grau fue el artífice de esto. Lo que pasa es que dado que fue el ministro de Hacienda y dijo que sí, cuando el presidente Boric lo convocó, termina siendo responsable. El ministro Marcel se salvó porque en el fondo se pasó el tiempo de la acusación constitucional a él. Pero yo aquí quería hacer 2 puntos. Uno, yo no estoy de acuerdo con la temporada de acusaciones constitucionales. Creo que el instrumento jurídico es otro y, por tanto, cuando tú te lo saltas, generas un declive institucional. Segundo, creo que al mismo tiempo tenemos que ver otros mecanismos de responsabilidad porque el problema que a mucha gente molesta y termina haciendo acusaciones constitucionales es decir, aquí hay un endeudamiento del país, hay malos cálculos a sabiendas. O sea, la directora de presupuesto bajó el botón de la plataforma para recibir gastos 12 horas antes y por tanto muchos gastos del 2025 no se alcanzó a ingresar. Bueno, de eso tiene que haber alguna responsabilidad, más aún cuando nos dijeron que era la mejor directora de presupuesto de la historia. Entonces, hay una cultura de irresponsabilidad que molesta. ¿Es la acusación constitucional el mejor medio para recuperarla? No, pero no creo que deberíamos también olvidarnos de esto, que hay un declive económico muy severo y por parte liderado por el Ministerio de Hacienda. Y respecto a lo que tú me preguntas de Jorge Quiró, piensa tú que cuando ganó este gobierno y cuando fue la elección parlamentaria, un exministro me llama y dice, oye, qué suerte los ministros de CAS. ¿Por qué? Porque como tenemos mayoría en el Senado o una supuesta hipotética mayoría en el Senado, van a poder trabajar tranquilos. Entonces yo me quedé reflexionando, ¿en qué momento del país estamos de que en el fondo cuando te nombran ministro tu principal preocupación es si te pueden acusar constitucionalmente o no? O sea, estar con esa espada sobre tu cabeza yo creo que le hace mucho daño a la gestión de los ministerios y por supuesto al debate público. Claro, el ministro Marcel de hecho decía también, el exministro Marcel, perdón, de Hacienda en el Congreso decía que esta acusación a un ministro de Hacienda por diferencia en proyecciones me parece riesgoso, decía, porque en el futuro también van a estar expuestos a mayores presiones a las habituales, pues también determina de alguna manera el comportamiento pero final. imagínate la proyección del gobierno hubiese sido antes de la guerra en Irán. Claro. O sea, te cambia todo. Hay, a ver, algunos temas. Primero, la economía en particular hay que ver los ciclos largos y mucho ojo con las contingencias. Yo reivindico con absoluta convicción la gestión del ministro Marcel, lo invito a leer su nuevo libro, La montaña rusa, y comparemos en un ciclo que es un poquitito más grande, de 4 años, cómo recibimos el país, cuáles son los indicadores económicos, con todas las consideraciones que se pueden hacer respecto al gobierno del presidente Piñera y cómo estamos entregando. Estamos hablando de 13-14% de inflación y entregamos con 3%. Entonces, acá hay ciclos largos que creo que hay que mirar. Y es bueno que el ministro también lo mire, porque el ministro venía con un recorte gigantesco que hoy día no sabemos cómo se está aplicando. Era un 3% parejito, pero no hay informe de qué se recortó y quién se recortó. Lo segundo, no iba a haber más deuda, se está aprobando ahora 6.000 millones de deuda. Las contingencias, claro, las contingencias políticas, yo todavía me acuerdo, pasó de largo, pero la oficina del presidente electo sacó un comunicado elogiando el bombardeo de Estados Unidos e Israel en pos de la democracia por Irán. Un comunicado apoyando esa gestión. ¿Al inicio de la guerra? Al inicio de la guerra. El primer bombardeo apoya a la oficina del presidente electo y terminó en inflación y en subida de precio de los combustibles. Y hoy día estamos viendo, antes de entrar, cómo se firma un acuerdo. Yo no sé este acuerdo en qué es mejor a la situación que estaba con Obama. O sea, es mucho peor. ¿A qué voy con esto? Que los ciclos económicos se mueven, son a largo plazo y otra cosa es con guitarra. De todas maneras. Ricardo Montero y Julio Samit con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias por estar con nosotros, Julio. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Son las 10 de la mañana con 8 minutos, 12 grados la temperatura a esta hora en Santiago. Llueve, pero poquito, en realidad, poquito en algunos sectores, no hay que exagerar, ¿cierto? En algunos sectores de Santiago, algunas gotas caen. De todas maneras, la temperatura va subiendo rápido y la máxima sería de 15 grados para hoy. Pausa y volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.